Hola, mi nombre es Marilis Ochoa. Hoy hablaremos sobre la interpretación de las normas jurídicas. La tarea de aplicar la norma jurídica al caso concreto es una actividad compleja que requiere de la realización de ciertas operaciones técnicas tendientes a resolver las cuestiones fundamentales que se plantean en la resolución de los casos. Entre ellas está la interpretación de la norma. Pero, ¿qué es la interpretación de la norma? Según la clásica definición, es establecer el verdadero sentido y alcance de la norma jurídica. Desde ese punto de vista, la interpretación no sería otra cosa que atribuir significados a los enunciados normativos provenientes de las autoridades normativas. Kelsen define a la interpretación como un procedimiento espiritual que acompaña al proceso de aplicación del derecho, en su tránsito de una grada superior a inferior. La interpretación constituye una operación necesaria a la aplicación de la norma jurídica, que tiende a establecer si el caso concreto es efectivamente previsto en el enunciado de la norma. Decimos necesaria porque debe permanecer la práctica aún ante la presencia de una norma clara y precisa, no solo frente a un texto ambiguo. Una de las razones importantes que determinan la necesidad de la interpretación radica en el lenguaje. Las normas legales se expresan naturalmente a través del lenguaje. Problemas lingüísticos. Algunos problemas lingüísticos que afectan al lenguaje normativo son las ambigüedades, las impresiones o vaguedad y las dificultades en la promulgación de la ley. La ambigüedad implica la existencia de varios significados y constituye un defecto en el lenguaje que afecta tanto a las palabras como a las oraciones que ellas forman. Ello determina que la ambigüedad puede ser semántica, como señalamos. Es común que las normas empleen palabras que no tienen un solo significado, sino varias, lo cual implica establecer en cuál de los sentidos fue utilizado el término. Las impresiones o vaguedad es otro defecto del lenguaje, que no solo afecta a los términos, sino a los conceptos. Las dificultades en la promulgación de la ley. Hay casos en el cual el legislador dijo algo distinto de lo que quiso decir en virtud de haber empleado una palabra por otra o por haber incurrido en un error sintáctico que cambia radicalmente el sentido de la oración. Hay también casos menos graves, como los errores de impresión. Problemas lógicos pueden ser como las contradicciones entre normas, redundancias normativas y laguna de ley. Contradicciones entre normas es cuando dos normas son contradictorias, cuando regulan el mismo supuesto de hecho. Redundancias normativas. Hay redundancia cuando una norma establece un efecto jurídico que en las mismas circunstancias fácticas está establecido por otra norma. Laguna en la ley. Existe una laguna en la ley cuando un caso concreto carece de una norma legal que lo regule, es decir, la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. Es una situación de vacío en la ley que ha sufrido la patología jurídica de omitir en su texto la regulación concreta de una determinada situación que no encuentra respuesta legal específica. Con ello, se obliga a quienes aplican dicha ley, los jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales, etc., al empleo de técnicas sustitutivas del vacío, con las cuales obtener respuesta eficaz a la expresada tarea legal. Autores de la interpretación jurídica. El juez no es el único órgano que aplica las normas jurídicas, tampoco es el único que las interpreta. Tradicionalmente se suele distinguir tres tipos de interpretación: legislativa, doctrinal y judicial. La interpretación legislativa es aquella que realiza el mismo autor de la norma interpretada, razón por la cual se llama auténtica. La interpretación auténtica es la que realiza el legislador, sancionando una nueva ley por el cual fija el verdadero sentido y alcance de la ley anterior, dudosa u oscura a la cual interpreta. A la nueva ley interpretativa se le denomina ley aclaratoria. Es necesario que la interpretación sea llevado a cabo por el órgano legislativo, del mismo rango que él emitió la norma interpretada.
La interpretación doctrinaria, también llamada científica, es aquella que realizan los estudiosos del derecho a través de la cátedra, libros, la investigación, etc. También se incluye este tipo de interpretación aquella que realizan los abogados en sus escritos sobre un caso concreto. A través de ella expresa al juez la interpretación que éste a su parecer debe dar a la norma invocada, interpretación que desde luego tiende a obtener la resolución del caso en forma favorable a los intereses de su cliente. La interpretación judicial es la actividad que llevan a cabo los jueces en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que les está encomendada. Consiste en determinar el sentido y el alcance de las normas jurídicas y otros estándares de relevancia jurídica, como los principios, que deben aplicar al caso concreto que están conociendo y que deben resolver. La actividad interpretativa no trata de alcanzar el único sentido correcto que se le suele dar a la norma por aplicar, sino determinar las diferentes posibilidades de interpretación de la norma, las diferentes posibilidades de llevar el marco que ella constituye.